Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar en exclusiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla. Señor ministro, muchísimas gracias por concedernos esa entrevista. Un placer. Sí, empezamos entonces con ese tema muy vital para Cuba, con esa marcha atrás en la política de Estados Unidos en lo que se refiere a la normalización en las relaciones con la isla. Usted ha mencionado que el gobierno no va a tolerar ninguna amenazas, ningún chantaje. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de encontrar consenso con la administración de Donald Trump, que ahora está utilizando una retórica muy agresiva en lo que se refiere a la política exterior? Yo he dicho que el gobierno cubano tiene toda la disposición al diálogo, a la cooperación y a la negociación de los asuntos bilaterales pendientes, siempre que sea sobre bases de absoluto respeto e igualdad soberana, sin sombra para nuestra independencia y autodeterminación. La política estadounidense suele vanagloriarse de que es pragmática. Yo no veo ningún pragmatismo en las medidas que acaba de anunciar el presidente de los Estados Unidos, sino mucha carga ideológica. Un retorno a los enfoques de la Guerra Fría, que lo que hace es que repite lo que han hecho 10 presidentes antes que él, con la excepción de los últimos 2 años del presidente Obama. No veo el menor pragmatismo americano en ese enfoque, primero porque persiste en realizar actos que 50 años han demostrado que llevan al resultado contrario al que se busca. Segundo, porque son políticas que pertenecen a los años 60, políticas típicas de la Guerra Fría en un mundo que hoy es distinto. Sin embargo, habría que decir que hay una tendencia histórica inevitable en dirección hacia la normalización con Cuba. Estados Unidos no podría articular una política eficiente hacia la América Latina y el Caribe sin ir a la normalización de las relaciones con Cuba. América no va a ser más grande si el presidente Trump persiste en mutilar los derechos civiles de los estadounidenses. No tiene sentido, es retrógrado prohibir los viajes de los estadounidenses a Cuba. Un chico de Columbia University puede invitar a una amiga o a un amigo a visitar cualquier otro lugar del planeta, incluso lugares donde hoy se combate, donde hay guerras, conflictos, donde se enfrenta al terrorismo internacional. A donde único no pueden ir es a Cuba, que es un país vecino, pacífico, completamente en paz. Entonces es algo que no tiene el menor sentido, no hay manera de venderle eso al público estadounidense. En segundo lugar, daña la creación de empleo, daña las oportunidades de negocios para las compañías y empresarios estadounidenses frente a las compañías y empresarios que son su competencia, como las europeas, como las rusas, como las chinas. Entonces es una política que carece de pragmatismo y carece de sentido. Repite el pasado y lo repite en condiciones peores porque el mundo ha cambiado. Por tanto, es una política que se puede anticipar que va a ser fallida y que va contra la tendencia histórica y la propia tendencia de la vida en los propios Estados Unidos, y que apela a instrumentos insólitos. Yo supongo que nadie le puede haber explicado al presidente de los Estados Unidos que iba a estar rodeado de terroristas en ese evento, en un momento en que la gran prioridad de seguridad nacional y de la política exterior de los Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo. Es decir, ¿qué sentido tiene que el presidente de los Estados Unidos se exhiba junto a terroristas, algunos de ellos sancionados en los propios Estados Unidos? ¿Y por qué él ha decidido estar rodeado de las personas anticastristas? ¿Por qué él ha decidido precisamente también demostrar a todo el mundo que, ahora le aconsejan esas personas? Incluso durante su discurso famoso de llevar frío a Cuba.
Yo estoy hablando de algo peor. Estoy hablando no de opositores del gobierno cubano, sino estoy hablando de terroristas, de personas que han cometido actos violentos, que tienen sangre en sus manos. Pero la respuesta es que no lo sé. Habría que preguntarle al presidente Trump. Él sabía que estas personas estaban allí. La escena era macabra y patética. Es que es una escena del pasado. Es decir, yo no soy tan joven, pero mi hijo que tiene 17 años, no he hablado con él, no sé qué puede haber entendido de lo que él vio allí. Primero, personas de edad muy avanzada. En segundo lugar, personas todas de los remanentes de la política más dura contra Cuba, del terrorismo de Estado, del bloqueo, de la subversión. Por favor, apelar a la crisis de los misiles, apelar a la invasión de Bahía de Cochinos. Es decir, no tiene el menor sentido, ni histórico ni político. Yo no sé si alguien le habrá sugerido al presidente Trump que con ese discurso él va a captar voluntades en la emigración cubana, o eso va a hacer avanzar sus intereses en la Florida, cuando sabemos que es exactamente lo contrario. Mientras más jóvenes son los cubanos en la Florida, más apoyan el levantamiento del bloqueo y la normalización, porque es una tendencia histórica. Pero es una buena pregunta para hacérsela al presidente Trump. No sé cuáles son sus objetivos que él pueda comentar públicamente. Yo sé que el gobierno de los Estados Unidos necesita mucho algún que otro voto en el Senado de los Estados Unidos, pero no me imagino al gobierno de los Estados Unidos traficando votos en el Senado, que además que son poquísimos los que podría obtener, porque en ese mismo Senado se acaba de presentar un proyecto de ley a favor del levantamiento de la prohibición de viajar a los norteamericanos y a favor del levantamiento del bloqueo en el sector agrícola, con el copatrocinio de más de 55 senadores. Entonces, no tiene sentido, me parece a mí, y sería muy antiético traficar 1 o 2 votos en el Senado a cambio de intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero técnicamente el diálogo continuará entre Cuba y Estados Unidos. Dependerá del gobierno de los Estados Unidos. Yo no escuché ninguna palabra en el discurso del presidente Trump, ni leí una oración en la orden ejecutiva, en la directiva presidencial que se acaba de publicar, que descarte el diálogo o que descarte la cooperación o que diga que se van a ignorar los acuerdos bilaterales ya firmados. Y del lado cubano, claro que hay disposición al diálogo y disposición a la cooperación dentro de las grandes diferencias que existen en los ámbitos que ya mencionamos. Sí, usted en su discurso ha mencionado que Cuba va a guiarse por un diálogo de respeto y también un diálogo que va a brindar beneficios para ambos lados. ¿Cree que personalmente o a nivel personal Trump será capaz también de llevar un diálogo de respeto? No lo sé, ¿no? Es muy hipotética la pregunta. Los hechos lo dirán, veremos qué ocurre en el futuro. Ahora, un presidente estadounidense moderno, orientado a los intereses de lo que él llama América primero, de lo que él llama los electores, los ciudadanos norteamericanos, los que votaron por él en los estados que le dieron la victoria en el colegio electoral, tendría que pensar que lo que está haciendo se contrapone a todo eso. El presidente Trump es un hombre de negocios. Los hombres de negocios generalmente son pragmáticos. No sé si será pragmático, habría que esperar por lo menos que sea realista. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en RT conversando con el canciller cubano. ¿Usted espera algún apoyo por parte de los socios latinoamericanos, tomando en cuenta esa retórica muy agresiva de Donald Trump, que bueno, se posicionaba como la persona que iba a preocuparse precisamente de los asuntos domésticos, pero lo que vemos es una política exterior muy agresiva y pues él ha hecho ese paso hacia Cuba, ese paso de la no normalización de las relaciones.
Entonces, sí se espera algún apoyo de los países latinoamericanos. ¿Y cómo cree? ¿Por qué él ha elegido precisamente este momento? Hay ya un gran debate internacional y una respuesta internacional enérgica, rotunda, no solo en América Latina y el Caribe, sino a escala internacional. Conozco la posición rusa. Se han expresado ya algunos gobiernos europeos, algunos gobiernos latinoamericanos. Uno de los factores que llevó al presidente Obama a negociar con Cuba fue el consenso unánime, sólido, de la América Latina y el Caribe en apoyo a Cuba frente al bloqueo y frente a la exclusión de Cuba de los mecanismos hemisféricos. Habría que entender que el acuerdo del 17 de diciembre del 2014 se produce en ese momento ante la inminencia de la Cumbre de las Américas que iba a ocurrir y ocurrió en Panamá en abril del 2015. La América Latina y el Caribe había declarado en Cartagena en el 2012 que un grupo de países no asistiría a una nueva cumbre sin Cuba. Y parte de lo que explica los tiempos de ese proceso de negociación y de ese anuncio fue el enorme interés de Estados Unidos en que ese mecanismo hemisférico no colapsara. Exactamente en los mismos días en que se cumplían los 20 años de su existencia. Entonces, la política anterior a las posiciones del presidente Obama, como la de todos sus predecesores, se fue convirtiendo en un obstáculo insuperable. Estas son palabras del gobierno de los Estados Unidos. En un obstáculo insuperable para las relaciones de los Estados Unidos con la América Latina y el Caribe. En las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos quedó en absoluto aislamiento. Incluso en la última votación se abstuvo, pero en la anterior había quedado solo en esa votación. Provoca descrédito a la política exterior, le resta credibilidad, le crea doble rasero insoportables, porque no se puede hablar de los derechos humanos en general y defender un bloqueo que es una violación masiva de los derechos humanos. No se puede decir en el resto del mundo que los Estados Unidos no están para dictar a nadie cómo debe conducirse y pretender imponerle a Cuba una forma de ser, una forma de actuar. Entonces le crea unos dobles raseros que son insostenibles. Daña sus propios intereses, caldea la situación internacional. El presidente Obama consideró que uno de los grandes éxitos, y ha sido reiteradamente y en estos días escrito por uno de sus más brillantes asesores, que uno de los grandes éxitos de la política que Obama siguió contra Cuba fue el haber modificado, al menos parcialmente, en la América Latina y el Caribe, la sensación de enemistad de los Estados Unidos, la sensación de imposición de los intereses norteamericanos contra lo que Martí llamó nuestra América. Señor canciller, usted realiza una gira europea y seguramente usted se ha comunicado con diferentes diplomáticos europeos. ¿Cuál es su sensación? ¿Ha cambiado la percepción de la idea de necesidad de levantamiento de bloqueo contra Cuba por parte de los europeos? Entonces, después de este anuncio hecho por Trump, ¿cómo le parece? ¿Cuál va a ser la actitud de los países europeos hacia Cuba? Yo no podría anticiparla, pero puedo decir que la posición de los países europeos, en el sentido más amplio, desde Rusia hasta los países miembros de la Unión Europea, demostrado con el discurso, demostrado con el voto en las Naciones Unidas, demostrado en los hechos reales, porque son los bancos europeos y las compañías europeas los que han sido las principales víctimas junto a los cubanos del bloqueo. Las multas multimillonarias contra los bancos europeos, etcétera, han sido tremendas. Con los interlocutores europeos con los que he conversado en estos días, al contrario, noto una reafirmación de la posición contra el bloqueo, de apoyo al diálogo y a la normalización entre Cuba y Estados Unidos, de preocupación
por el daño a los intereses europeos, a la soberanía europea, y bueno, y espero que la Unión Europea continúe articulando una política genuinamente europea, continúe defendiendo los intereses europeos frente a esta política agresiva, de manera que no tengo ninguna preocupación en ese sentido. Yo creo que donde habría que preocuparse es en el Departamento de Estado. Señor presidente, si me permite la última pregunta. El señor Trump acusó de muchas cosas a Cuba, entre ellos... ¿De todas? De todas, sí. Y una de ellas fue la profundización de la crisis en Venezuela. Sí, ¿puede estar justificada esa declaración, como le parece? ¿Y cuál es su percepción de lo que está ahora pasando en Venezuela? ¿Qué opina sobre la crisis en Venezuela? Con palabras del presidente Trump, podría decir, lo que hizo el viernes fue una cacería de brujas. Es decir, ha culpado a Cuba prácticamente de todos los males del planeta. No culpó a Cuba del cambio climático porque él no lo reconoce, pero nos culpó de todo lo demás. Lo que pasa es que los asesores del presidente Trump, que me imagino que son los que escribieron lo que leyó de los teleprompters, subestiman a los pueblos, subestiman a las naciones latinoamericanas y caribeñas, subestiman al conjunto de nuestros pueblos, subestiman al consenso que trasciende posiciones ideológicas en nuestra región, que reclama ser tratada en condiciones de igualdad, de respeto a la soberanía regional, que inspiran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que inspiraron la proclama de Estados Unidos, de la América Latina y el Caribe como zona libre de paz, que les recomiendo leer porque además es un documento que tiene la virtud de ser muy breve y que tiene la firma de todos los presidentes de la región, desde el presidente Chávez hasta el presidente Piñera. Entonces, en el Departamento de Estado y en el círculo que asesora a Trump podría ocurrir que subestiman a los pueblos. Si piensan que Cuba tiene la capacidad de influir o de regular lo que ocurra en Venezuela, es solo porque subestiman al pueblo venezolano, porque subestiman a la revolución bolivariana, porque subestiman la unión cívico-militar de ese pueblo, porque subestiman a un presidente hermano, constitucional, legítimo, como el presidente Nicolás Maduro Moros, porque piensan que los demás podrían actuar o proponerse actuar como ha actuado históricamente el gobierno de los Estados Unidos, interfiriendo en las elecciones, imponiendo dictaduras sangrientas en la mayoría de los países de la América Latina o el Caribe, imponiendo intereses espurios, conculcando la soberanía de los gobiernos, tratando a los gobiernos como si fueran marionetas. Es otra vez la doctrina Monroe, es otra vez el concepto del traspatio, es otra vez el garrote y la zanahoria. El viernes sin zanahoria, el viernes fue garrote. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor canciller. Muchas gracias, un placer. Ha sido un placer. Un placer para mí. Ha sido la conversación con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parilla. Más entrevistas con personas destacadas les esperan en futuras ediciones del programa. Hasta la próxima.